Fue el último tlatoani mexica, el noble, valiente y fiel Cuauhtémoc. ¿Quién era realmente él? Su caída marcó el comienzo de la dominación española. ¿Cómo fue su captura y qué pasó con él después? Es un héroe dentro de la historia del México antiguo, pero ¿realmente fue atormentado cruelmente por los españoles? Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. Este personaje histórico de gran envergadura para la historia mexicana ha representado todo un reto para los investigadores, pues veremos que hay una diversidad de fuentes, crónicas, testimonios y documentos históricos que en ocasiones se contradicen. Así que plantear una biografía apegada a la realidad resulta muy complicado, dado el tiempo compulsivo de su presencia, la conquista española. Él aparece en las fuentes de distintas formas: Cuauhtémocin, Cuauhtémocin, águila que desciende de todas maneras. Por el lado de los españoles se le escribía como Cuatemuz, otros como Guatemuza e incluso algo más diferente como Quicuctemoc. Hernán Cortés le decía Guatemucin. Bernal Díaz del Castillo, Guatemuz. En las cartas de las Indias aparece con 3 nombres distintos: Guatimoc, Cuchutemoc y Guatemocin. Como vemos, esta diversidad en su nombre podemos atribuírsela a la diferencia del idioma, pero también en realidad es que él aparece de manera escasa en la historia de los mexicas, pues parte de las acciones de Cortés al realizar la conquista era arrasar con gran parte de los elementos que resguardan su memoria, y aunque sabemos que su linaje le aguardaba una especial parte en la historia, al ser el último tlatoani en medio de lo que implicó la conquista, le arrebató en cierta manera su presencia con precisión. Por lo tanto, se desconoce su fecha de nacimiento exacta y los historiadores la han inferido a partir de las crónicas y descripciones, tanto de conquistadores, franciscanos e historiadores cronistas indígenas, como el caso de Chimalpaín y Tezosomoc. La referencia más antigua de Cuauhtémoc aparece en el Códice Ramírez, que fue un encargo especial del rey Felipe II al jesuita Juan de Tovar en 1572. Este lo menciona como uno de los líderes presentes en la escena de Moctezuma en el palacio de Atzayacatl, cuando este es apedreado. Un informante de Tovar dice que ahí estaba el animoso capitán llamado Cuauhtémoc, de edad de 18 años. Dafistofílico. En 1856, Fernando Ramírez, comisionado de rescatar los objetos de valor y los documentos del Convento Grande de San Francisco, México, que iba a ser destruido, encontró un manuscrito realizado a mediados del siglo XVI, que era un códice de origen español, en el que se relataba la historia de los naturales mexicas, conocido como el manuscrito de Tovar y atribuido al jesuita Juan de Tovar, pero que pasó a ser conocido como el Códice Ramírez, por el hombre quien lo rescató del olvido. Cuauhtémoc es descrito a través de la mirada española de esta manera, como un mancebo de edad de 18 años en el tiempo de la llegada de los europeos, por lo cual se infiere su fecha de nacimiento en 1502. Sin embargo, otros la sitúan en 1496. La arqueóloga Eulalia Guzmán menciona su fecha de nacimiento exacta el 23 de febrero de 1502. Como hijo del gran Ahuitzol, cuenta con un linaje impresionante. Se cree que nació en Tenochtitlan o en Tlatelolco, pues su madre era princesa de ahí, llamada Tilacapatl, sus abuelos paternos Tezosomoc y la princesa Atotostli, hija de Moctezuma I, los maternos el rey de Tlatelolco Macuhui y una princesa hija de Nezahualcóyotl. Otras fuentes, como el Códice Ramírez, difieren un poco de esto y se le llama claramente como el sobrino de Moctezuma. Lo que no nos cabe duda es que en efecto eran parientes, pero la certeza del parentesco se nos escapa con la lejanía de los años. Ya sea que tuviera 18 o 25 años, en cualquiera de los dos casos, para estos momentos, según la costumbre mesoamericana, debía de contar con familia, es decir, una esposa, que en las crónicas la llaman Tecuichpo, copo de algodón, que era hija del emperador Moctezuma, que cuando es bautizada se le da el nombre de Isabel. Pero teniendo en cuenta todas las inexactitudes que rodean al personaje, en el caso del cónyuge no es la excepción.
tampoco se presentan con exactitud, porque otras fuentes mencionan que se casa con una hija de Moctezuma, pero llamada Sushimatzatsin, que después fue bautizada como María. De su descendencia se sabe poco, pero es muy posible que la haya tenido. La documentación histórica muestra que su hijo llevaba el nombre de Diego de Mendoza, Austria y Moctezuma. De igual manera, existe una cédula real de los reyes Carlos V y Felipe II, que responden a las reclamaciones de los descendientes de Cuauhtémoc, y en estas se les concede escudos de armas, merced de tierras y ordenan que se les devuelvan los palacios y cacicazgos de Santiago Tlatelolco. Muchos años atrás, Tlatelolco había sido conquistado por los de Tenochtitlan, que los hicieron sus tributarios, y estos dejaron de tener señor o tlatoani, por lo que se gobernaba por señores. Entre ellos estaba Cuauhtémoc como Tlacatecatl, es decir, gobernante militar desde el año 1515. Dato histofílico: se cree que Cuauhtémoc sí tuvo descendencia, y actualmente es posible rastrear su genealogía en los mexicanos que hoy llevan el apellido de Chimalpopoca o Tzimalpopoca. Después es que pasaría a ocupar el cargo de tlatoani, pero no como sucesor inmediato de Moctezuma, pues al fallecimiento de quien ocupó el cargo fue su hermano Cuitláhuac, quien fallece en los últimos meses de 1520. Ante esta baja se hace necesario buscar un nuevo emperador. Cuando fallecía un tlatoani, dado que el cargo no era hereditario, se juntaban los tecutlatoque, principales, Axcacautin, los viejos, los Yaotiquihuaque, capitanes, los sátrapas, a los que llamaban Tlenamacasque, y reunidos en las casas reales deliberaban quién había de ser el nuevo tlatoani. Se tenía que escoger entre los nobles. En esos momentos los nobles eran escasos, pues tras la barbarie de Pedro de Alvarado las opciones se vieron reducidas, y así en el año 3 Casa 1521 asciende Cuauhtémoc como tlatoani del Imperio Mexica. A diferencia de Moctezuma, él tenía la clara intención de expulsar a los invasores, pues desde antes de que los españoles sitiaran la ciudad, Cortés le buscó para intentar hacer la paz, pero Cuauhtémoc se mantuvo en su negativa. Su breve reinado no fue para nada sencillo, pues en la ciudad de Tenochtitlan había una efervescencia política, dividida en dos facciones. Por un lado, los que estaban decididos a combatir a los invasores, y por el otro, el sobrevivir aunque sea como tributarios. El primer grupo estaba conformado obviamente por Cuauhtémoc, los sacerdotes y capitanes. El segundo estaba compuesto por la nobleza y los príncipes hijos de Moctezuma. Estos últimos se estaban preparando reuniendo tributos para los españoles, así que hubo una batalla interna donde perecieron muchos, entre estos los hijos de Moctezuma, Atzayaca y Sosopeyacalo, que lideraban el bando de la rendición. El papel de Cuauhtémoc como tlatoani y ante una inminente invasión fue hacer estrategias para defender la ciudad y prepararse para la batalla contra las huestes de Cortés. Entre estas acciones envió mensajeros por todo el Imperio Mexica incitando a que se unieran en la batalla. De los pueblos que se aliaron lograron sumar 300,000 hombres. Así también envió guarniciones a Huahuachula, Izúcar, Xaltocan y los pueblos que pudieran correr peligro de ser atacados por los invasores. Desplegó escuadrones de valientes tenochcas a bordear los accesos a la ciudad. Dispuso piraguas repletas de guerreros, soldados, para combatir al enemigo de manera sorpresiva cuando se acercara. Poco antes de que llegaran las tropas de Cortés nuevamente a Tenochtitlan, aconteció el ataque español a Xochimilco, donde los españoles salen victoriosos, y en un intento de recobrar la ciudad, Cuauhtémoc envía 2 ejércitos de 12,000 hombres cada uno, ordenando la estrategia de que uno atacara por tierra y el otro por agua. La batalla cobró factura a ambos bandos, pero se conservó la victoria española, y este fue el comienzo de su avance en la dominación de la ciudad. Así, los españoles se van desplazando rumbo a Tenochtitlan. Primero toman Coyoacán, después Tacuba, Ixtapalapa y Tepeyac. Las fuentes españolas dicen que Cuauhtémoc participaba personalmente levantando los puentes y en la organización y dirección de la defensa. Sin embargo, las fuentes indígenas no mencionan la presencia de Cuauhtémoc en las batallas. Cuando Cortés llega al Templo Mayor, Cuauhtémoc ya había establecido su gobierno en Tlatelolco, en el barrio de Acacolco. Y así la ciudad de Tenochtitlan había sido abandonada, donde solo quedaron los que hicieron frente a los invasores.
pero la intención de Cortés era ir tras los poderes políticos y religiosos a Tlatelolco, así que siguieron su marcha tras ellos, con una clara ventaja. Los españoles se encontraban abastecidos de comida y refuerzos recién llegados de Veracruz, mientras que los mexicas aparentemente se encontraban solos, sin agua y comida. Los relatos españoles hablan de que Cortés se comunica con Cuauhtémoc a través de tres principales para buscar hacer la paz. Cuauhtémoc se reúne con su consejo exponiéndoles la propuesta de Cortés, pero la respuesta del consejo fue seguir y les dice: de aquí en adelante ninguno sea osado de demandarme paces, sino lo haré fallecer. Finalmente, Cortés había tomado la ciudad de Tlatelolco. Nuevamente, la divergencia de las fuentes mencionan, por un lado, que Cuauhtémoc junto con sus principales y familia intenta huir, cuando son interceptados por García Holguín. Otros mencionan que este se entrega a los españoles al ver la ciudad completamente caída. La cuestión es que permite se le tome prisionero, pero pensando quizá en que se les impondrían solamente fuertes tributos, sin siquiera atisbar la trascendencia de lo que significaba su rendición. El encuentro entre ambos es relatado por la historia en un diálogo en el que Cuauhtémoc le pide a Cortés que acabe con su vida con el puñal que éste portaba en el cinturón. Y así, la sucesión de eventos nos lleva hasta el tormento de Cuauhtémoc, en la noche del 1 de agosto de 1521, cuando es llevado al cuartel general de Cortés, donde éste le cuestiona diciendo: ¿qué habéis hecho con el oro que estaba guardado en México? Y por aquella respuesta, el último tlatoani mexica fue atormentado físicamente. Se le quemaron sus extremidades para hacerle confesar, pero no solo a él, sino a muchos de sus capitanes. En el suplicio del tormento se dijeron muchas cosas, que el tesoro había sido escondido en un remanso por órdenes de Cuauhtémoc. La búsqueda de este tesoro fue el real tormento para los españoles, pues de este nunca se encontró nada. Después de esto, la historia se nubla, pero Cuauhtémoc permanecía vivo, prisionero de Hernán Cortés. Este se convierte con el tiempo en una especie de intermediario y defensor de los intereses de su pueblo frente a los españoles. Un ejemplo de ello es cuando le pide que ordenase a sus soldados que devolvieran a los indios las mujeres e hijas que les habían tomado, a lo que supuestamente Cortés accede. Cuauhtémoc junto con don Juan Atzayaca comenzaron a pacificar las provincias. Cortés les pedía ayuda para pacificar a los indios del Pánuco y le dan 15,000 hombres. Es decir, Cuauhtémoc seguía sometido a Cortés sin autoridad propia, pero con la posibilidad de dar órdenes a su pueblo. Chimalpaín, el cronista indígena, menciona que Cuauhtémoc fue bautizado con el nombre de Hernando Alvarado Cuauhtemocín. Otros dicen que fue con el nombre de don Fernando Cortés Cuauhtémoc, pero muchos creen que esto realmente no fue posible y su bautizo lo sitúan al final de sus días. El 12 de octubre de 1524, Cortés se embarca a una expedición a Ibueras, hoy Honduras, en la que lleva a Cuauhtémoc. En dicho viaje, Cortés se entera de una supuesta conspiración que le narró un tal Mexicalcingo, que estaba tramando el último tlatoani en su contra para acabar con todos los españoles y empezar una rebelión. Y así, en aquellas lejanas tierras, Cuauhtémoc encuentra el fin de sus días en manos de su captor. Es condenado a ser ahorcado en un árbol de pochote y amarrado a los pies con una cruz en las manos. Dato histofílico. Se dice también que antes de cumplir su condena mortal, Cuauhtémoc fue confesado por el fray Juan Teco y que éste también pereció en el viaje, a consecuencia de que no quiso revelar a Cortés la confesión de Cuauhtémoc. Muchos investigadores condenan esta decisión de Cortés como un pretexto para deshacerse del ex monarca. Aunque es un personaje de nuestro México antiguo, hay mucho que saber de él, pues su presencia dio forma a la historia mexicana. ¿Tú crees que en realidad estaba conspirando contra Cortés o solo fue una artimaña de este para deshacerse de Cuauhtémoc? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.